Prensa con Gustavo Alegret. ¿En qué consistirán las sanciones adicionales que impondrá Estados Unidos a Irán? Lo subieron ahí. Fácil, cada camioneta se lleva como 12, 13 alumnos. ¿Por camionetas? Sí, por camionetas. ¿Y cómo iban? ¿Iban golpeados o algo? No, iban sentados, iban acomodados. ¿Esposados? No, porque algunos iban a... Revive el caso Ayotzinapa en México. Video evidenciaría torturas. Es el entrada. Y, tras visita de Bachelet a Venezuela, los presos políticos siguen encerrados. ¿Qué balance hacer de la gestión de la ONU? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa que ahora comenzamos, en el que vamos a analizar los puntos de vista, el análisis de esas noticias que nos interesan. Hoy lo vamos a hacer con Pablo Pardo. Es periodista, corresponsal del Mundo. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Y estamos a la espera de la llegada a nuestros estudios de Ramón Perelló. Ramón es periodista y es editor del sello de Península de la editorial Planeta. El tráfico en Washington está complicado y uno de nuestros invitados se ha retrasado. Pablo, vamos a comenzar hablando precisamente de la situación complicada que vive Erdogan. El primer ministro turco perdió las elecciones, las últimas elecciones, en un bastión importante, que es Estambul. Hubo, a su juicio, denuncias de irregularidades y forzaron una reelección o una nueva vuelta, una nueva jornada electoral en esa importante ciudad de Turquía. Con el objetivo, aspiraba Erdogan, de mantener esa alcaldía próxima o de su propio partido, pero ¿cuál ha sido su sorpresa? Que no solo no ha conseguido el objetivo, ha vuelto a ganar la oposición, sino que además la oposición, Pablo, ha ampliado su ventaja respecto a la primera, lo que supone un duro golpe para Erdogan. Sí, ha sido un golpe, digamos. Erdogan es un poco un político que mantiene es uno de los creadores, digamos, del autoritarismo moderno, con Vladimir Putin, probablemente Víctor Orbán de Hungría, tal vez Hugo Chávez de Venezuela, aunque luego Maduro ha llevado el autoritarismo más lejos, e incluso también pues Donald Trump es lo que le gustaría. Entonces, es decir, cuando él gana limpiamente, cuando los demás ganan y él pierde es porque ha habido fraude. Y en esta ocasión, pues bueno, hubo unas segundas elecciones y el candidato socialdemócrata Imamoglu ha ganado por más diferencia, lo cual supone un golpe bastante duro para Erdogan, porque no solamente que Estambul sea la ciudad más poblada de Turquía, también es la capital económica, la capital cultural, aunque la capital política sea Ankara, sino que también Erdogan siempre había puesto un énfasis especial en controlar Estambul. Él sabe que, digamos, gran parte de la dinámica política y económica y cultural del país se centra en Estambul. Y él, de hecho, en alguna ocasión había dicho cosas muy suyas, como muy grandilocuentes, de si perdemos Estambul, perdemos el país, no sé qué, y tal y cual. Entonces, es una derrota significativa. Otra cosa, y además es una derrota significativa porque, como tú comentabas, provocaron unas segundas elecciones que han perdido por más margen. La cuestión es ahora qué va a hacer Erdogan, porque Erdogan no es un político que acepte que puede perder unas elecciones. Entonces hay todo tipo de rumores, desde que se puede llamar a las Fuerzas Armadas, desde que se puede intentar obligar a Imamoglu a que renuncie al cargo, etc. Se crea mucha incertidumbre. También hay una cosa que es sorprendente, yo creo, que es que la lira turca está subiendo, o por lo menos estaba subiendo antes de que empezara el programa, llevaba subiendo todo el día. Esto es muy llamativo porque normalmente los mercados financieros son muy conservadores y apuestan por la estabilidad de un país. El hecho de que haya una derrota de un líder autoritario como Erdogan, que puede crear inestabilidad en el país, debería provocar una caída de la lira. Sin embargo, la lira ha subido, digamos, es como que los mercados internacionales apuestan, digamos, por alguien que no sea Erdogan.
¿Por qué? En gran medida porque Erdogan ha puesto en práctica una política económica colocando a familiares, por ejemplo, en cargos de la máxima responsabilidad económica, a sus hijos, que ha provocado una crisis económica muy considerable en Turquía. Entonces, tal vez este sea uno de los factores que esté jugando aquí. Ahora bien, también hay que tener en cuenta otra cosa, y esto es una cosa que está siendo muy debatida. ¿Hasta qué punto Estambul es Turquía? Hay gente que dice, bueno, Estambul es, como decíamos antes, la verdadera capital de Turquía. En Estambul hay gente de toda Turquía. El hecho de que Erdogan haya perdido claramente a manos de los socialdemócratas o a manos de la oposición, a la que lleva intentando liquidar desde hace más de una década, es una señal importante. Otra gente dice que no, otra gente dice exactamente lo contrario. Dice, bueno, Estambul es la ciudad más abierta al resto del mundo, más sofisticada, etcétera. Una cosa es Estambul, otra cosa es Anatolia. Entonces, digamos que hay, desde luego que se abre una dinámica muy interesante. Yo creo que hay que esperar a ver si Erdogan toma acciones contra el nuevo alcalde de Estambul, cosa que no sería en absoluto sorprendente, pues un modelo Putin, que de pronto le acusen de cualquier delito real o ficticio o lo que sea, o que sea capaz de aceptar que la oposición ha tomado el control de una ciudad importante. Pero Turquía es un país muy raro, es un poco como Rusia, o un poco también como Venezuela en ese sentido. Es decir, Turquía es un país donde por poner un post en Facebook que no le guste al gobierno puedes ir a la cárcel, pero al mismo tiempo, digamos, con este autoritarismo del siglo XXI, es un país que mantiene una apariencia de democracia y de pluralismo político, con lo cual a veces pues, suceden este tipo de cosas. ¿Cuál es el impacto que puede tener en la carrera o en el futuro de Erdogan esta victoria? Esa es la gran cuestión. En principio, evidentemente esto no es bueno. Ahora ¿No es bien, bueno para él? No es bueno para él, quiero decir, vamos. No es bueno para él porque entrega un puesto o un lugar político de la máxima relevancia a la oposición y además por el cual él ha combatido mucho y ha quemado mucho capital político para conseguirlo y lo ha perdido. Ahora bien, Erdogan tiene el control absoluto de las Fuerzas Armadas en Turquía, que son un poder fáctico muy importante. Erdogan tiene el control absoluto de la judicatura. Erdogan tiene el control absoluto de gran parte de las mezquitas, de todo el aparato religioso en Turquía. Entonces, digamos, Erdogan tiene muchísimo poder. Ahora bien, la existencia de un foco de resistencia o de un foco de oposición a ese poder crea una incertidumbre muy grande. Es como si dijéramos, imaginemos, bueno, pues es un poco sin llegar a los extremos de violencia ni de caos económico, pero bueno, es un poco el caso de Venezuela, ¿no? Digamos. Claro, pero y aquí ayer alguien me decía que Erdogan iba camino, o va camino, de ser un Hugo Chávez. Bueno, claro, la cuestión es Erdogan no ha pulverizado la economía turca de la manera en la que Chávez primero y Maduro después lo hicieron con Venezuela. Erdogan no ha, digamos, aplastado la oposición de una manera tan obvia como Chávez y Maduro, aunque él también la ha aplastado. Y Erdogan se ha beneficiado de una cuestión mucho más importante que los líderes de Venezuela no han tenido, que es que Turquía está a medio camino entre Europa, Rusia y Oriente Medio. Tiene frontera con Irán, tiene frontera con Georgia, con Armenia, tiene frontera con la Unión Europea. Entonces esto tiene frontera con Siria, no lo olvidemos, y con Líbano. Entonces, claro, esto le ha dado mucha más capacidad de maniobra. Una capacidad de maniobra que él ha explotado al máximo. El ejemplo máximo son los misiles antiaéreos S-400 que ha comprado a Rusia. Estos misiles antiaéreos han provocado la que es en realidad, y aunque no se hable de ello, la mayor crisis de la OTAN en su historia. Porque son unos misiles antiaéreos bastante sofisticados, parece, que digamos, hay que conectarlos a otros, lógicamente, a otros sistemas de defensa aérea y también a aviones. Para que funcionen de la forma correcta. El problema es que todo el material militar de Turquía es occidental y fundamentalmente es estadounidense, incluyendo el supercaza F-35, que es el más avanzado del mundo, que cuesta 120 o 130 millones de dólares cada uno.
Entonces, si tú conectas los S-400 a los F-35, es posible que estén obteniendo información de los sistemas informáticos del avión y a su vez se lo estén pasando a Rusia. A raíz de esto, precisamente la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, Estados Unidos canceló la venta de F-35 a Turquía. Esto es una cosa que en la Pero OTAN... esto la canceló después de que se advirtiese a Turquía de la compra de estos misiles y Turquía dijo, no, esto es una compra hecha. Exactamente, durante años, por lo menos llevan 2 años advirtiéndoles. Sí. Entonces, digamos, esto es una cuestión aquí se ve claramente cómo Erdogan ha jugado a muchas bazas, ¿no? Erdogan es también un político que corre muchos riesgos, es muy audaz. Recordemos que la Fuerza Aérea turca, con un avión estadounidense, o sea, fabricado en Estados Unidos, un F-16, derribó un avión ruso cuando Rusia intervino en Siria. Putin puso el grito en el cielo, al final le perdonó y acabaron todos tan amigos. Es decir, Erdogan es un tipo con muchas agallas y, desde luego, Turquía, como decía antes, al menos desde el punto de vista filosófico, Turquía está en la misma página que Venezuela, en la misma página que Rusia. La situación en Turquía y el duro golpe tras esa jornada repetida de elecciones que ha dejado a Estambul con mayor ventaja que en la primera elección en manos de la oposición. En Estados Unidos, otra noticia, Pablo, nos llamaba la atención. El fin de semana, el presidente Donald Trump anunciaba que posponía 2 semanas lo que normalmente no se anuncia, y menos por redes sociales, y es que esta administración quiere llevar a cabo redadas masivas en más de una decena de ciudades estadounidenses con el objetivo de crear un gran impacto. Zozobra y miedo, por supuesto, se han extendido ya por gran parte de la comunidad y muy particularmente la comunidad hispana o latina en la Unión Americana. Pues decíamos que Donald Trump, a través de Twitter, anunció que posponía esa intención de llevar a cabo esas grandes redadas masivas que comenzarían o iban a comenzar ayer domingo y se iban a producir también durante esta semana, a la espera de que los demócratas se avengan, dice el mandatario, a negociar y a proponer algo en el Congreso que contribuya a solucionar el problema migratorio. Dicen los demócratas que el problema no lo tienen ellos, lo tiene esta administración y que las familias no se separan. Además, se ha producido la circunstancia de que en un canal de televisión estadounidense, el presidente Trump, preguntado por esa intención, ha cargado y ha dicho que el inicio de la política de separación de familias la comenzó el presidente Barack Obama, lo cual los medios de comunicación en Estados Unidos se han encargado de verificar y demostrar que no fue así, que el presidente Obama no impulsó esa política de separación de familias. 2 semanas para negociar, tal como está el Congreso, con la polarización y división y con el ambiente preelectoral que vivimos, ¿tenemos que esperar algún acuerdo en inmigración? No, tal vez me equivoque, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que... Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que esta medida es una medida... no es una medida inmigratoria, es una medida electoral. Yo creo que en los próximos 18 meses Donald Trump va a endurecer muchísimo su retórica anti-inmigrante en contra de los inmigrantes indocumentados y vamos a ver muchas medidas o más medidas de este tipo que sean, digamos, porque en el fondo son simbólicas. Estaban hablando de... O sea, Trump había dicho arrestar a millones, lo cual suena mucho... no sé, a la Unión Soviética de Stalin o una cosa así, ¿no? Arrestas a millones, los metes en campos de concentración, que ya los hay, en mitad del desierto, y luego los metes en trenes y los mandas o a México o a Siberia, si tienes sitio. Pero quiero decir, al final eran 2.000 familias a las cuales ya se había advertido, ya se les había dicho que se tenían que ir de Estados Unidos, que no se habían ido, pero era claramente anunciado para ser llevado a cabo un domingo. Es decir, una operación de este tipo, en teoría, no hay por qué anunciarla de esta manera a bombo y platillo, salvo que tengas una base electoral que disfrute con este tipo de cosas y a la cual necesites movilizar diciendo hoy en la ciudad de Denver, que era una de las que estaba en la lista, hemos detenido a 70 ilegales, no sé qué, asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en primer lugar, la efectividad de la política era cuestionable. En segundo lugar, digamos, la moralidad de la política
también era cuestionable porque, de nuevo, detener a 2.000 familias claramente parece destinado, digamos, a sembrar el miedo entre esa comunidad. Y luego, además, que si se quedan sin inmigrantes, ¿quién va a fregar los suelos de los resorts de Donald Trump? Porque son todos inmigrantes ilegales, tal y como sabemos. Pero un momento, todos tampoco deben ser. Bueno, todos no, pero bueno. vamos, unos cuantos sí. Sí que ha habido unos cuantos inmigrantes ilegales. Y además, bueno, en Pero Málaga... para descargo de las empresas de Trump, tras publicarse estas informaciones, particularmente, si no recuerdo mal, en el New York Times, la compañía anunció que iba a verificar la situación legal de todos sus trabajadores, y creo que eso ya lo hicieron en los últimos meses. Pero es cierto que los hubo en el pasado y que a raíz de las denuncias periodísticas dicen haber tomado las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Sí, solo les costó 3 años y que la prensa lo descubriera para tomar las medidas, desde luego. Pero bueno, entonces digamos que claramente no hay digamos, como una estrategia muy clara detrás de esto. Y luego después, digamos, negociar con los demócratas. Es imposible, los demócratas no le van a conceder esto a los republicanos. Como muchos se lo podrían conceder si Trump, a cambio, pues estuviera dispuesto a solucionar la situación de los Dreamers o hacer algún tipo de concesión. Trump es incapaz de hacer concesiones en este sentido porque además Trump piensa que cuanto más lejos lleve el enfrentamiento, es mejor para él. Con lo cual, al final lo que se está haciendo es, digamos, tomando como rehenes a los inmigrantes indocumentados que han venido a Estados Unidos para una negociación electoral. Digamos que en estas 2 semanas parece bastante improbable que vaya a arreglarse nada. Y además hay otro argumento, es decir, durante 2 años los republicanos tuvieron mayoría en la Cámara de Representantes y mayoría en el Senado. Es decir, ¿por qué no hicieron nada entonces? Es decir, ¿por qué no aprobaron la construcción del muro entonces? ¿Por qué no llevaron a cabo estas medidas entonces? ¿Estaban demasiado entretenidos? No, por un lado, tampoco los republicanos tenían votos. Si los republicanos van a votar en favor de las medidas draconianas de Donald Trump, en buena medida es porque saben que van a perder. Entonces no tienen nada que perder. Entonces digamos que es claramente una situación destinada, desde mi punto de vista, a no funcionar. Dentro de 2 semanas veremos qué pasa, veremos si se llevan a cabo las redadas, como hablaba Trump, y envían a 2.000 personas o a 2 millones de personas. Además, bueno, ahora yo creo que es la temporada de recoger la cosecha en algunos sitios. Como se queden sin inmigrantes indocumentados, no van a tener a nadie que los recoja. Va a ser interesante. Sí, sí, Al respecto de la cuestión migratoria, dos apuntes. Uno, mañana en Florida, el vicepresidente Mike Pence va a liderar un evento de campaña, no de la administración, de campaña, que es una iniciativa de Trump 2020, del 2020, que lleva por título Latinos for Trump, en un intento de seducir y cortejar a los latinos de cara a las elecciones del año que viene. Una iniciativa que contrasta con los datos de las últimas encuestas, que dice que más de 6 de cada 10 latinos valoran negativamente la gestión del mandatario. Dicho de otra manera, más de 3 de cada 10 lo verían con buenos ojos. Sí, de hecho, Donald Trump tiene un respaldo considerable entre los latinos. Tiene un 30%. Aproximadamente, yo creo que en las elecciones del 2016... corrígeme si me equivoco, pero yo creo que sacó como entre el 22 y el 28%, una cosa así, según las encuestas de apoyo entre los latinos. Y en unas elecciones tan ajustadas como las del 2016 y probablemente como las del año que viene, ese entre 22 y 28% le puede dar la victoria a Donald Trump. Los latinos sí que hay un porcentaje significativo de latinos que votan por Donald Trump. Y en cierto sentido es lógico también, o es comprensible hasta cierto punto. Es decir, por un lado son personas que quieren disociarse completamente de los inmigrantes indocumentados, que quieren integrarse en el país, en Estados Unidos, al máximo. Y también es una muestra, digamos, de decir que ellos han tenido éxito en la vida. Y por otro lado está también, digamos, la cuestión del Partido Demócrata. Yo estuve la semana pasada precisamente en el evento de Donald Trump en el que lanzaba su campaña en Orlando, en Florida precisamente.
Orlando es una ciudad que tiene muchísimos inmigrantes puertorriqueños, sobre todo que han venido después de la catástrofe del huracán María, y bueno, en general tiene muchísimos latinos. Hay partes de Orlando como Kissimmee que no se habla inglés, prácticamente te entiendes mucho mejor en español que en inglés. Sin embargo, cuando hablabas con ellos, etcétera, digamos que se sienten muy abandonados por el Partido Demócrata, sobre todo por el Partido Demócrata a nivel nacional, ¿no? A nivel local hay más representación, pero a nivel nacional no la hay. Y si nos ponemos a pensarlo, es decir, hay 25 candidatos demócratas, solamente hay uno que sea latino, Julián Castro, y que además el pobre hombre... Sí, tiene un dígito de intención de voto. Exactamente, o sea, está verdaderamente fatal. Como mucho podría aspirar a ser vicepresidente. Todo el debate político se centra en la clase media, baja, obrera de Michigan, etcétera, que son todos anglosajones y fundamentalmente descendientes de irlandeses, en los afroamericanos y en el colectivo LGBT, digamos, gay, lesbian, etcétera, o en los jóvenes y su deuda estudiantil. Nadie habla de los latinos. Entonces, verdaderamente la tragedia de los latinos en Estados Unidos es que es una comunidad que está entre un partido que los odia y otro partido que los ignora. Entonces los demócratas cuentan con que milagrosamente los latinos vayan a votar por ellos y eso no va a suceder. Y esto ya pasó en las últimas elecciones y es uno de los elementos que se ponen en las explicaciones de la derrota de Hillary Clinton. Sí, ya sé que me dirán algunos, ganó por casi 3 millones de votos, pero el sistema electoral favoreció a Donald Trump, que estratégicamente sí supo jugar las cartas. Vamos. Seguimos en Club de Prensa, en NTN 24, analizando la actualidad en este lunes. Y lo hacemos en compañía de Pablo Pardo, que es periodista del periódico de Madrid, El Mundo, y damos la bienvenida al programa a Ramón Perelló. Ramón es periodista también de larga experiencia, ha sido editor de Península y acaba de llegar a Washington, estará unas semanas aumentando la formación, si no estoy mal, ¿no? Ramón, bienvenido. Gracias. Ramón, empecemos contigo, Ramón. Hemos hablado antes en el primer segmento sobre otras cuestiones de la actualidad, pero nos queríamos fijar ahora en el viaje que ha hecho el secretario de Estado Mike Pompeo. Se encuentra de visita en una región, podríamos decir, caliente, inestable del mundo hoy, la región de Oriente Medio. Ha llegado a Arabia Saudí. Arabia Saudita es uno de los principales socios en la región de Estados Unidos y busca darle calma a un incremento de tensión diplomática y también militar que en los últimos días, semanas, hemos visto entre Estados Unidos e Irán. Primero con el derribo de un dron y posteriormente con el anuncio de nuevas sanciones por parte del presidente estadounidense, que ha dicho que le van a imponer después de haber dado marcha atrás en su intención de responder con un ataque selectivo a algunas zonas de Irán. Dice en Estados Unidos que lo último que quieren es una guerra. ¿La visita va a servir para calmar los ánimos? Eso esperamos todos aquí y desde España, por supuesto. Es decir, el escarmiento, la mala fortuna que llevamos teniendo las últimas décadas, perdón por mi voz, pero estoy evidentemente resfriado, el escarmiento que tenemos en las últimas décadas de acciones supuestamente defensivas de Estados Unidos frente a crisis en Oriente Medio es suficiente como para estar todos muy alerta. Y yo creo que ojalá que Pompeo, que el secretario de Estado Exteriores, tenga éxito en este viaje, pero me parece que si solo dependiera de Mark Pompeo, bien, como también depende del Twitter que de madrugada se le ocurra dar a nuestro queridísimo presidente Trump, entonces mi opinión es un poco más escéptica. Es decir, de la misma manera que un buen día decide, para pasmo de todo el mundo, en unos minutos parar un bombardeo porque, según dice, consulta con su general y le comenta que hay unos daños colaterales casi seguros de 150.000 muertos, pues ¿quién es capaz hoy de hacer una perspectiva analítica rigurosa sobre qué intenciones finales tendrá nuestro queridísimo Trump en el caso de que la crisis vuelva a estallar? Y, en mi opinión, y cierro, cualquier solución que requiera o que pase por el uso de armas, que no vaya a través de mesas de
de hablar y seguir hablando y hablar lo que haga falta, cualquier otra solución seguro que es mala para todos. ¿Más sanciones es el camino? A mí me parece que después de haber roto el acuerdo unilateralmente nuclear, cualquier actuación agresiva contra Irán son efectivamente eso, ganas de agredir, de provocar, y de provocar a algo más que un gigante no precisamente dormido, de provocar a un gigante con aliados muy importantes en la zona y con un potencial no solo económico, sino en este momento ya armamentístico considerable, y además imbuidos por una ideología, por una fe determinada que le añade gravedad a la tensión y a la incapacidad de prever unos resultados más o menos fiables si la respuesta es meramente agresiva, meramente de sanción. Decíamos antes que Arabia Saudí es uno de los principales socios en la región. El otro gran socio incuestionable es Israel. Y Benjamin Netanyahu se enfrenta de nuevo a un ciclo electoral después de que no consiguiera revalidar en las últimas elecciones las mayorías parlamentarias para continuar al frente del país. Si no tuviésemos un escenario de elecciones en Israel, ¿estaríamos en ese momento de tensión, teniendo en cuenta que Netanyahu insiste por activa y por pasiva que Irán es el gran enemigo de Israel? Bueno, es difícil saberlo, sobre todo porque Estados Unidos o Donald Trump no quiere una guerra. Donald Trump, está la famosa frase, creo que era de Theodore Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, que era: habla suave y lleva un garrote grande, ¿no? Con Donald Trump es lo contrario, es como habla a gritos y lleva un garrote muy pequeño. Entonces, evidentemente, Israel y Arabia Saudí lo que querrían es que Estados Unidos fuera a la guerra contra Irán. Lo consiguieron con Irak. Irak fue una guerra, decir esto es políticamente incorrecto, pero Irak fue una guerra subcontratada por Israel fundamentalmente y también por Arabia Saudí a Estados Unidos. Con Irán la cuestión es que Donald Trump no quiere, porque a Donald Trump las guerras no le gustan, porque, bueno... Porque él se comprometió a retirar a Estados Unidos de los conflictos bélicos. Él se comprometió a eso, por un lado, su base, su electorado. Si tú vas a Twitter y buscas por QAnon, que es la clave para buscar lo que la base más dura de Trump quiere, están todos muy contentos con que no hubiera el ataque a Irán, un ataque a Irán que es completamente caótico, además porque Trump dice que lo canceló 10 minutos antes, después dijo que lo había cancelado media hora antes, porque le habían enseñado, porque había pedido los datos sobre los muertos, dijeron 150. En realidad, después, gente que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional decía, bueno, eso es imposible que lo pida, porque cualquier ataque, lo primero que le ponen es una hoja de papel diciendo los muertos. O sea, otra cosa también es que, como muchos dicen, Trump no sea capaz de leer nada, que todo tenga que ser por televisión. Entonces, a lo mejor, como no lo vio en la tele, preguntó. Pero ahora mencionamos lo de la parte de la web, Q-Trump, ¿cómo se llama? QAnon. QAnon. ¿Y la has estado consultando en los últimos días? Sí, yo la sigo siempre. Buscas el hashtag Q. Y la reacción de la base de Trump, que recuerden que es una base que habitualmente que se ha mantenido desde el principio fiel, que está en el 35 y el 40% del electorado, y que Trump puede haber dicho lo que haya querido y hacer lo que ha querido, que eso se ha mantenido incólume, ¿no? Sí, completamente a favor. ¿Y están a favor? Sí, completamente a favor de él. Al menos todas las cuentas que yo sigo de QAnon están completamente a favor de él. ¿Y están a favor porque están en contra de la intervención o están a favor porque cualquier decisión que tome Trump, ellos van a estar a favor? Las dos cosas. Por un lado porque están en contra de la intervención y por otro lado porque Donald Trump prometió acabar con las guerras estúpidas, como él decía, en Oriente Medio. Está tratando de sacar a Estados Unidos de Afganistán, quiso sacar a Estados Unidos de Siria, no pudo, y es precisamente uno de los motivos por los que yo siempre digo Estados Unidos no va a intervenir en Venezuela. O sea, toda la crisis de Venezuela con Estados Unidos, me lo decía Seymour Hersh, un periodista de Estados Unidos, cuyo libro acaba de publicar Península. Precisamente le entrevisté el lunes de la semana pasada. Me decía, Venezuela, toda la crisis con Venezuela es acerca de Florida. Lo que está en Venezuela en juego es Florida. Son las elecciones en el año 2020, el voto latino y cubano en Florida. Recordemos quién es Seymour Hersh, para los que no lo conozcan, es un veterano periodista, trabajó en el New York Times, The New Yorker, cubrió la era de Reagan, pero también la de Nixon y sobre todo la crisis del Watergate. Él tuvo también un papel revelando
parte de los escándalos y es un buen conocedor, interesante las analogías que hace de Nixon y de Trump. Incluso, bueno, él también fue quien desveló las torturas en Abu Ghraib y es un personaje bastante idiosincrático. Contaré una anécdota. Una vez trabajando en el New York Times, tiró una máquina de escribir por la ventana. Y de hecho, me contaba una historia de cómo él había mandado en su época al director de la revista New York Review of Books, que es una revista cultural muy importante de Estados Unidos, cómo le había mandado literalmente a tomar porque le había cambiado un párrafo. Yo le pregunté, ¿a cuántos directores ha mandado usted a tomar? Y él me dijo, así que se me ocurra a 3, al del New York Times, al del Washington Post y al del New Yorker. Y aparte a Rosenberg, el de la New York Review of Books. Bueno, interesante el personaje. En cualquier caso, Ramón, hablábamos del tema de Irán y de la base inquebrantable de seguidores de Trump en Estados Unidos, que todo pasa por Florida. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, yo, ante lo que ha informado Pablo, que conoce muy bien esta realidad y seguidor de esta línea de investigación tan clara hoy en día como son las redes, vamos, sin duda, yo creo que sí, que va por ahí todo, ¿no? Y que la combinación de un personaje que se mueve por impulsos, básicamente, siempre impredecibles, por lo tanto, porque tampoco son impulsos que un freudiano pudiese hoy analizar y cuantificar, decir, bueno, el día que se levanta por aquí, no, porque nos ha dado pruebas totalmente al límite de su imprevisibilidad. Esa combinación, más los datos de esta Realpolitik, lo que acabáis de mencionar, me parece que sí, que no, que Florida tiene mucho que decir, es la clave de muchas cosas, y que como en su día el petróleo fue la clave, e Israel, estoy de acuerdo, de la guerra de Irak, hoy en Venezuela la clave no es democracia sí, democracia no, Maduro sí, Maduro no, o Guaidó sí, Guaidó no, la clave es la reacción en el restaurante Versalles y el Láteres de Florida, que seguro que todos conocemos y que es la gran patria de América del Sur, está ahí comandada, ¿no? Que por cierto se desayuna muy bien y no nos pagan publicidad, pero bueno, aprovecho y lo comento, vale mucho la pena, y los sándwiches cubanos, la verdad, son muy recomendables. En cualquier caso, para no seguir con la publicidad encubierta, hablando de Venezuela, terminó el viernes una anunciada, seguida, interesante visita de la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Bien, estuvo Bachelet, se reunió con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y con el propio Maduro, se reunió con miembros de la oposición al chavismo, se reunió con el considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Además estuvo con familiares de presos políticos, considerados presos políticos, y con organizaciones de apoyo a los derechos humanos. Terminó su visita, mostró su preocupación por esas violaciones, pero trató a Maduro de presidente, y algunos han criticado mucho esa visita, primero por no ser más contundente, segundo por al haber oficializado esas reuniones le daba pátina o carta de naturaleza a un gobierno, el de Maduro, que es considerado ilegítimo. ¿Qué tenemos que concluir a la espera de ese informe, Ramón, de Michelle Bachelet sobre la visita de estos tres intensos días que mediáticamente también han sido muy seguidos? Yo creo, a mí me parece que Venezuela tiene muy mala carta de solución. El enfrentamiento entre las dos partes es de tal grado que cualquier intento de mediación, hasta el presente, se ha revelado absolutamente, no diría inútil, que me parece una palabra excesiva, pero sin duda no eficaz. Lo ha intentado Bachelet ahora, pero en su día lo intentó Zapatero, el expresidente Zapatero, con diversas intervenciones, muchas de ellas, me consta, muy discretas y con toda la mejor voluntad. Yo no conozco suficientemente el país, pero tuve, eso sí, la oportunidad de hablar de cerca y de conocer a la familia de uno de los políticos que lo están pasando mal, que es la de Leopoldo López. Le publiqué el libro, edité
el libro de Preso pero libre, que es sus apuntes, anotaciones o cartas desde la prisión de Ramo Verde. Sacadas exactamente desde Ramo Verde, a través de los brazos, en muchas ocasiones, de la esposa de Lilian y de su hermana, de Diana, que es la que traté más en Madrid, Diana López. Independientemente de valoraciones de carácter clásico, marxista para entendernos, que es las que plantean en Venezuela lo que hay es una oligarquía ancestral absolutamente deleznable, que solo ha comido todo lo que ha podido, y cuando ha llegado al poder sectores más vinculados a las clases populares, entonces esta oligarquía se ha revuelto contra todos y contra el país. Y yo creo que esto es una visión simplista, y como todas las visiones simplistas, simplificadoras de una realidad poco más compleja. Realidad que tiene un hecho incontestable, y es que en Venezuela hoy, que venga Dios y lo vea, no hay un régimen democrático estable y normal. Hay una dictadura encubierta en base al poder de un populismo que ha generado una red clientelar potentísima, absolutamente indestructible, aparentemente, y contra eso es muy difícil pensar que una intervención exterior o una mediación exterior pueda hacer nada. Si de la propia sociedad venezolana no surgen voces de uno y de otro lado, capaces de decir o nos entendemos o nos matamos, yo veo muy difícil, soy francamente pesimista de cara al futuro inmediato. Incluso esa opción es muy cuestionada dentro de la oposición al chavismo. Hay quienes aseguran que sí, el futuro pasa por unas elecciones, pero sin Maduro. Y, lógicamente, el chavismo está dispuesto a ir a esas elecciones, pero con su candidato. Digo dispuesto no porque ya lo hayan dicho, sino porque en el fondo saben que la única solución a la crisis actual es un proceso electoral en el que los candidatos que quieran puedan concurrir, y hasta la fecha le apuestan a Maduro. Pablo. Sí, desde luego, es decir, incluso aunque Maduro no se presentara a unas elecciones, cosa que en este momento parece completamente impensable, es decir, el madurismo o el chavismo-madurismo sí se va a presentar. Sea Cabello, sea quien sea, ¿no? Y hay una estructura de poder que es muy importante, y que esto lo hemos hablado en este programa en otras ocasiones. Es decir, no basta, digamos, para que haya una transición a la democracia con que Maduro se vaya. Incluso cuando se ha hablado de un golpe militar, cuestión que se ha planteado muy seriamente y que a mí no me parece que sea ni muchísimo menos ni buena ni deseable. Normalmente los golpes militares no suelen desembocar en democracias, al menos en democracias sólidas, y frecuentemente no en democracias. Es decir, una parte de la cúpula militar ha sido colocada ahí por el régimen de Maduro y se está beneficiando económicamente. Es decir, si ellos dan un golpe de Estado contra Maduro, es decir, es un poco hacer que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y esto también yo creo que en el caso de Bachelet, yo creo que ha quedado un poco de manifiesto cómo Maduro sigue controlando, en mi opinión, los resortes de poder dentro de Venezuela y fuera en lo que afecta a su régimen. Es decir, Bachelet va con mucho retraso, hay que ser claros, pero va porque el gobierno de Maduro la autoriza a ir, y la autoriza a ir en sus propios términos, sin emplear nunca jamás el término presos políticos, nunca jamás lo emplea, y luego deja una representación minúscula, creo que son 2 funcionarios de Naciones Unidas, que no tiene verdaderamente categoría diplomática de oficina de representación de Naciones Unidas, para supervisar un régimen que es especialista en hacer todo tipo de cosas. Y esto, por último, también representa otra cuestión, que es la división de la comunidad internacional. Naciones Unidas está formada por 190 países, 60 no reconocen a Maduro, pero 130 sí. Y ahí también la ONU está atrapada. El problema de Venezuela y lo que nos deja esa visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Vamos a la pausa, regresamos con otras cuestiones de la actualidad con nuestra mesa de trabajo aquí. Los hechos se remontan al 2014. 43 estudiantes desaparecieron en Ayotzinapa, en México, y desde entonces buscan esclarecer qué pasó con ellos. Un escándalo que fue la sombra del presidente Enrique Peña Nieto
y continúa marcando la actualidad en México con Andrés Manuel López Obrador. En las últimas horas, la desaparición de este caso horrible, que no es el único, pero tal vez el más llamativo, la punta de lanza de la situación de violencia y de desaparición, de violación de derechos humanos que sufre gran parte de México, ha vuelto a florecer, y es el motivo la aparición en redes sociales de un vídeo en el que se ven a uniformados con bolsas de plástico y detenidos a los que les sometían a torturas, poniéndoles la bolsa por encima y por dentro de la cabeza, de tal manera que les provocaban una situación de asfixia. Pablo, ¿Andrés Manuel López Obrador va a poder lidiar con esta investigación, o es demasiado profunda como para que pueda salir la verdad a relucir sin que afecte a la estabilidad del país? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, desde luego. Yo creo que esto pone de manifiesto un problema estructural de México, que es el descontrol. O sea, por un lado, la corrupción que hay entre sus cuerpos y fuerzas de seguridad, y por otro lado, digamos, el descontrol. Incluso el hecho de que esto ahora mismo, 5 años después, aparezca en redes sociales. Es decir, poner una bolsa de plástico en la cabeza de una persona la puedes matar muy fácilmente, porque el plástico no transpira. Es más, si nos ponemos incluso macabros, así es como el Khmer Rojo asesinaba a la gente, asesinó a 1 millón de personas en Camboya en los años 70, precisamente para ahorrar munición. Pero es decir, si te ponen una bolsa de plástico en la cabeza, duras 2 minutos, 3 minutos. Esto aparece ahora de pronto, 5 años después, cuando le están preguntando a este testigo qué pasó con los estudiantes, si los estaban malos tratos, ¿no? Cómo lo estaban subiendo a camionetas, etc. Es verdaderamente, no solamente demuestra la gravedad de la situación, sino que también demuestra, desde mi punto de vista, el caos y la incertidumbre. López Obrador tiene un respaldo popular enorme y ha sido elegido en gran medida para combatir la corrupción. Digamos que esto, bueno, si hay alguien que pueda lidiar con ello, si hay alguien que se haya comprometido a ello, si hay alguien que pretenda ser fuera del sistema tradicional, es él. Otra cosa es que lo consiga, pero vuelvo a lo mismo, es decir, las fuerzas en México, existe una degradación de la autoridad institucional en algunas áreas. No voy a ponerme en plan Donald Trump a decir que México es un desastre, porque eso pasa en todos los países. Y este es un ejemplo muy claro. Y el hecho, además de que salga 5 años después, abre la cuestión de qué más cosas han pasado, qué más cosas no se sabe, qué pruebas se han destruido, cómo es posible que estos, ¿cuántos son? 43, 47 estudiantes desaparezcan. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias en un país rico, una democracia, en un país que forma parte del G20. Que forma parte del G20, que forma parte de la OCDE, y que es un país con unas culturas líderes, si no la líder en el mundo hispanohablante, y por consiguiente en el mundo. Es decir, que pasen este tipo de cosas es verdaderamente increíble. Ramón. No, me uno. Es decir, lo de México es, visto a distancia desde España, te cuesta entenderlo. Por eso, estamos hablando de un país que, aparte de la riqueza económica, de la potencia enorme que tiene en este campo, en el G20, etc., es un país culturalmente muy potente. Es toda una capital cultural mundial de la cultura española, incluido en el campo editorial, por ejemplo. Es decir, la Feria Internacional es lo que yo conozco más de México, del libro de Guadalajara, se celebra ahora a finales de año, cada año, en octubre, noviembre. Es un evento equiparable casi prácticamente a la Feria de Frankfurt. Sí. Es decir, en Europa y en el mundo, los editores siempre hablamos de ferias internacionales, estamos pensando en Frankfurt, pero estamos pensando en la FIL, la Feria de Guadalajara. Entonces, un país con este nivel, con este bagaje cultural, que ocurran no solamente cosas como estas, que ocurran pues cosas como el Tren de la Bestia, por ejemplo, con todo lo que eso representa. Ciudad Juárez. Es decir, yo publiqué un libro con una periodista y un periodista que se pasaron ya 3 semanas investigando de los crímenes de Ciudad Juárez a partir de un caso concreto de Malú García, y tuve ocasión de conocerla a ella, ¿no? Asesinaron a su hermana pequeña,
Es decir, claro, es horripilante la historia, pero cuando no es una historia, sino que te cuentan que son centenares de historias en pleno siglo XX, en ese México del que estamos hablando, tan desarrollado, tan abierto culturalmente, se te hiela un poco se te acaban los argumentos. La pregunta es, ¿el género humano somos realmente eso? ¿También? Lo que es cierto también, yo creo que es una cosa en un terreno de realidades políticas, es decir, López Obrador debería, en mi opinión, empezar a producir resultados en este sentido. Completamente de acuerdo. La opinión de nuestros analistas hoy con Pablo Pardo y con Ramón Perelló. Vamos. Un minuto para comentar una crisis que se está produciendo en la política española. Saben, el partido Ciudadanos, que en el 2016, en las últimas elecciones generales, estaba como cuarta fuerza política y llamado a jugar un papel más relevante por detrás de Podemos, el Partido Popular y el Partido Socialista. En estas últimas elecciones ocupa la tercera posición, detrás del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Popular y Ciudadanos, pero con la irrupción de Vox y su acercamiento, Ramón, pasa por una crisis por el hecho de que Ciudadanos ha preferido acercarse o pactar con Vox, que es un partido de ultraderecha. Pues sí, la realidad española ahora es, para cualquiera que lo observe desde muy lejos, desde aquí, desde América, desde Latinoamérica, es francamente compleja porque tiene un ganador claro de las últimas elecciones, el Partido Socialista, que dio un salto espectacular adelante, de 84 diputados a 123, en un congreso en el que la mayoría absoluta está en 176. Fue un salto pues, espectacular, pero no consigue tener los apoyos necesarios para formar gobierno. La lógica política, en la que todo el mundo coincide, de las élites económicas, de pensamiento, etc., sería el apoyo de Ciudadanos. Pero Ciudadanos, que teóricamente era el partido de centro-derecha, liberal de centro-derechas, en la última parte de su historia ha tomado una deriva manifiestamente, claramente a la derecha. Y ahí está el conflicto. Y ahí está el conflicto que se traduce en salidas, dimisiones importantes de fundadores de Ciudadanos, que nadie sabe ahora mismo cómo va a terminar. La crisis en Ciudadanos con la dimisión hoy de dos de sus principales líderes, Albert Rivera, que pierde apoyos internamente. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias por la generosidad de su tiempo, hoy con Ramón Perelló y con Pablo Pardo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.